Algo curioso y divertido en ese debut, que como nadie esperaba que yo jugara, yo no tenía tacos. Yo no tenía implementos. Flaco, espérenme. Usted iba a jugar un partido oficial y usted no tenía tacos. No tenía tacos. Wow. No tenía tacos. Porque normalmente ya a nivel profesional, quien los carga es el utilero, claro, el que se le llama utilero. Claro. Él lleva 5 o 6 pares para cada jugador. Para cada jugador de los que se supone que van a jugar. Exactamente. Entonces yo no estoy ni contemplado. Yo llego al camerino y todo el mundo, ¿y ahora con qué vas a jugar? Entonces, claro, como hay jugadores de mucha experiencia y jugadores, sobre todo en Olimpia, que hay jugadores de mucho nivel, entonces hay números de zapatos de todo tipo. Porque hay tipos que... Desde calzan, los alemanes, claro, calzan 13 hasta los 7. Exactamente. Entonces, claro, en esa cantidad de zapatos empecé a buscar un número que me pudiera quedar. Ninguno me quedó perfecto porque yo calzo grande. Y el único que me logró quedar fue el de Gilberto Hierro. Bienvenidos al podcast Rincón Orgánico con Melvin Reyes. Cada semana tendremos un episodio nuevo para que puedas disfrutar. No ofrecemos contenido adulterado, ofrecemos esencia, ofrecemos lo que es verdadero. Hello comunidad orgánica, bienvenidos a un episodio más de Rincón Orgánico Podcast. Una comunidad de amigos, de tertulianos, que nos gusta reunirnos para hablar cosas que quizás no nos atreveríamos a hablar en otro lugar, pero con respeto y con altura. En el día de hoy tenemos un invitado que la verdad tengo que decir que rebasa las expectativas. Nunca nos imaginamos poder tener aquí en un podcast como este el invitado que tenemos. Lo describo antes de mencionar su nombre. Volante de contención. En su momento considerado uno de los mejores en su posición en el fútbol en América Latina. Aquellos que son hondureños recordarán aquella camisa número 8 con aquel volante fino, elegante, que tenía aquella habilidad de tener una visión de campo. Y tenemos nada menos que a José Luis el Flaco Pineda. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. José Luis, bienvenido a Rincón Orgánico Podcast. La verdad que muchas gracias por la invitación. Con esa presentación, con ese recibimiento, la verdad que estoy contento de poder estar acá. Rincón Orgánico Podcast. Una comunidad de gente que nos gusta hablar cosas a calzón quitado, pero con respeto. Y sobre todo de un mundo tan amplio como lo es el fútbol, ¿verdad? Claro que sí. Un tema prácticamente preferido por muchos. Claro que sí. El tema del fútbol es un tema que a la gente le gusta tocar y sobre todo escuchar algunas anécdotas que se dan en una carrera tan bonita como el fútbol. Es una industria, el fútbol es la industria que contrata más empleados en el mundo por encima del petróleo, que es la segunda. El fútbol es una industria que lleva tanta alegría y yo creo que el fútbol, en un mundo que tiene tantos problemas sociales, económicos, migratorios, creo que el fútbol es una bonita válvula de presión donde se libera el estrés y la frustración de muchas cosas. Pero bueno, José Luis, de verdad se lo digo, como lo decía en la introducción, jamás nos imaginamos que en esta plataforma pudiéramos tener aquel mítico 8, ¿verdad? Yo soy hondureño, al igual que el Flaco Pineda, y yo soy unos años menor que, soy la generación o 2, 3 generaciones después de la suya, y desde niño crecimos, ¿verdad? Tengo que reconocer, y de entrada lo digo, no soy olimpista y soy antiolimpista, tengo que decirlo, pero el Flaco Pineda pudo romper esa barrera que aún aquellos que somos antiolimpistas o que no nos gusta el Olimpia, yo creo que eso de antiolimpista puede ser muy atrevido de mi parte, pero de pronto que no seguimos al Olimpia, como tengo que recordarlo, que es la mayoría de los aficionados en Honduras, el Flaco Pineda logró que aún esa otra comunidad que no sigue al Olimpia se rindiera ante aquel volante número 8. Sí, la verdad que
Yo creo que la gente te reconoce sobre todo lo que hiciste en la selección nacional. Yo creo que por eso es ese reconocimiento de los aficionados de otros equipos, por ejemplo, que no son olimpistas, eh, porque te reconocen ese esfuerzo, esa dedicación, ese amor que ponía en cada partido yo cuando estaba defendiendo la camisa de la H. Así que yo creo que me gané a pulso, digamos, ese cariño de muchos aficionados. Así que la verdad que para mí es un privilegio, pues, tener o que la gente, mejor dicho, tenga ese buen concepto y que me pueda reconocer todo lo que hizo durante tantos años. Flaco Pineda, aparte de ser admirado, reconocido, también fue tendencia. Yo recuerdo que los jóvenes de adolescentes de mi colegio comenzaban a medio pintarse el pelo de amarillo, intentaban peinarse como el Flaco Pineda, utilizar el collarcito. O sea, Flaco, sí se da cuenta que el futbolista, aparte de ser un profesional y un deportista, tiene la capacidad de influenciar grandemente a las nuevas generaciones, porque en mi colegio, le repito, se peinaban como el Flaco, usaban los collares como el Flaco. Cuando íbamos a jugar que nos daban uniforme, yo quiero el 8, yo quiero el 8. Y todo eso porque se veían reflejados e inspirados en el Flaco Pineda. Sí, yo creo que eso pasó antes, pasa ahora y seguirá pasando. Cuando uno tiene un referente en el fútbol, y que siente admiración, digamos, por ese jugador, siempre pasan esas cosas. Yo también recuerdo cuando era muy chico también que por ahí, cuando me ponía a jugar en el parque junto con mis amigos, siempre tenía un jugador referente y uno muchas veces termina diciendo, yo soy fulano de tal. Claro. Y si no, no juego. Entonces, yo creo que eso pasó en aquellos años y seguirá pasando, porque siempre uno tiene a alguien que le gusta su forma de jugar o que le llama la atención por X o Y razón, y al final se termina siendo como un referente para uno. Así que en aquel momento, Flaco, ¿quién era el referente internacional? ¿Quién era aquel jugador que el Flaco miraba en la pantalla y decía, yo quiero ser como él? O sea, ¿quién era ese referente que tenía? Bueno, yo en el ámbito nacional, en Honduras, por ejemplo, a mí me gustó mucho el juego de Juan Carlos Espinosa. Ok. Pero Juan Carlos Espinosa era casi contemporáneo suyo. De hecho, ustedes llegaron a coincidir en el Olimpia, ¿no? Sí coincidimos, pero él ya prácticamente en su retiro y yo en mi inicio en primera división. Pero sí logramos jugar juntos, pero digamos que era el jugador que a mí me parecía un jugador muy fino, muy técnico, y en el cual pues yo miraba algunas cosas que quizás yo al final le terminé copiando, por decirlo así. Y en el ámbito internacional sentía mucha admiración por Redondo, por ejemplo, el argentino Fernando Redondo, por Laudrup, que jugó también en el Madrid y en el Barça. Entonces, siempre los jugadores de buen pie me llamaron mucho la atención. Wow, interesante. Flaco, me gustaría que nos contaras un poco de su historia, sus inicios, ¿verdad? Barrio Cabañas. Sí, yo siempre recuerdo las narraciones, decía, el nacido en Barrio Cabañas. Eso lo tenemos la generación que somos los millennials, recordaremos siempre eso, cuando en las narraciones siempre acentuaban José Luis el Flaco Pineda de Barrio Cabañas. Cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en el Barrio Cabañas? ¿Cómo se vincula fútbol? Bueno, sí, yo soy sanpedrano y mis inicios fueron en Honduritas, un equipo de mi barrio. Ahí comencé haciendo mis primeros pasos en el fútbol. Ahí jugué más o menos hasta como a los 15 años en ese equipo, Honduritas. Y después, prácticamente de ese equipo, di el salto a Olimpia, al equipo de primera división. Directo, Honduritas jugaba en categorías infantiles. En infantiles, correcto. Pero yo fui escogido para una selección sub-17
Entonces, en esa selección sub-17 ya hay muchos técnicos, Visores. muchos visores que ya andan observando los nuevos prospectos que vienen. Y ahí pues me miraron alguna gente que está ligada con Olimpia, y desde ahí empezaron a averiguar dónde vivía, de dónde era y todas esas cosas. Al final me terminaron contactando y ya al año siguiente yo ya estaba en Olimpia. Prácticamente yo llego a Olimpia a los 16 años. Los 16 años. Sí, y empiezo a hacer mis pininos ahí. Yo soy sanpedrano y por cosas del destino termino en Tegucigalpa. Recuerdo quien me manda a Tegucigalpa fue un exfutbolista de Olimpia en los años 60, Monpaz, Claro. que él tenía las reservas de Olimpia en San Pedro Sula. Entonces, prácticamente él es el que termina haciendo la conexión con los dirigentes de Olimpia. Osman Madrid ya era el director deportivo Sí, en ese momento. sí, ya era. Y Osman Madrid se llevaba muy bien con Monpaz. Claro. Entonces, Mon le habló acerca de mí y lo escucharon, como él había sido futbolista y todo, entonces le tuvieron mucha fe y mucha convicción a lo que Mon les había dicho. Y así fue como yo me voy para Tegucigalpa, a la Olimpia, y ahí comienzo prácticamente a hacer una prueba que dura muy poco. Yo me quedo en el equipo prácticamente a los 16 años y empiezo a hacer fila. Así que ese es más o menos un poco de la historia de lo que fue mi inicio y de qué manera llego a Olimpia. José Luis el Flaco Pineda, ¿viene de una familia futbolera o es el primer futbolista en la familia? Soy el primero. El primero. Sí, recuerdo por anécdotas de algunos vecinos que hablan acerca de mi papá, que jugaba muy bien, obviamente no fue profesional, jugaba muy bien en los partidos callejeros, en las potras, como les decimos nosotros, pero no llegó a ser profesional. Su papá teleño, ¿no? Sí, él es de Tela, y la gente hablaba muy bien de que jugaba muy bien, pero obviamente eran otros tiempos, quizás no tuvo el apoyo o por diferentes cosas del destino no llegó a ser profesional. Así que prácticamente yo soy el único de la familia, y también tengo otro hermano que lo hacía muy bien, pero no llegó a ser profesional. Así que prácticamente... Primero y único futbolista Sí, en la familia. espero que tengo un hijo que por ahí pues pueda seguir o que pueda continuar la historia. Que honre el legado de sus Sí, padres. sí, sí. José Luis, ¿crece en un hogar con papá y mamá o no creció en un hogar con papá y mamá juntos? No, yo crezco en un hogar, mi padre nos deja yo muy pequeño y prácticamente solo con mi mamá me termino criando. Y bueno, fue duro porque una madre sola con 3 hijos es complicado. Claro. Pero igual yo nunca me desenfoqué en lo que quería. Déjame contarte que mi sueño y mi ilusión siempre fue ser futbolista. Desde niño usted Desde sabía niño. que usted iba a ser futbolista. Yo lo sabía porque, bueno, yo creo que Dios nos da un don a cada uno de nosotros. Claro. Y yo me di cuenta muy temprano que era muy bueno para esto. Sí, porque yo recuerdo que a los 13 años, 12, 13 años, era increíble la manera en que yo jugaba para la edad que yo tenía. Y me buscaban equipos de mi barrio, de jugadores ya adultos para que los acompañara a jugar. Entonces, todas esas cosas, todas esas vivencias a mí me sirvieron para, cuando ya jugaba con jugadores de mi edad, yo les sacaba una diferencia exagerada por el hecho de haber tenido ese rodaje de la calle, por decirlo así, que al final la calle es muy importante. Claro. Es muy importante, sobre todo cuando uno llega a ser profesional. Yo creo que esos inicios siempre
siempre terminan siendo muy importantes al final del camino. José Luis, y en aquella etapa en la que usted estaba creciendo como futbolista, ya usted me dijo que usted estaba convencido que iba a ser futbolista, pero ¿cómo convenzo a mi mamá de que yo voy a ser futbolista y que voy a ser bueno y que no me presione tanto en el estudio? Porque suele pasar en esos casos que la mamá a veces tiene miedo de que esa carrera como futbolista no vaya a ser exitosa y tampoco el muchacho estudie. ¿Cómo usted logró manejar eso? ¿O supo manejar, llevó las dos cosas, el estudio académico, o usted se agarró al fútbol y solamente al fútbol? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que mi mamá fue flexible. Ella fue flexible. Yo tuve esa dicha, por decirlo así, porque hay padres que no te lo permiten. Sí, que le dice, si usted no se gradúa, conmigo no cuenta y no le doy permiso para ella fue flexible en ese aspecto. Entonces, por la misma confianza o por el mismo sueño que yo tenía, yo sabía que no le podía fallar, porque prácticamente me dejó a mí a mis anchas. Nunca le obstaculizó su sueño de ser futbolista. No, nunca. Es más, siempre me apoyó dentro de sus posibilidades, que la verdad que no fue fácil, porque muchas veces uno necesita material deportivo, quizás el momento no es el mejor para poderte comprar todo lo que necesitas. Estamos hablando de tacos. Usted me está diciendo que en algún momento hubo precariedad y no había para andar unos buenos tacos. Claro. De pronto quizás usted miraba a otros que tenían otras posibilidades y con tacos nuevos. O sea, usted vivió esa etapa fuerte. Claro, yo la viví porque era difícil para mi mamá, pero dentro de sus posibilidades siempre trató de al menos darme lo que necesitaba y al final pues yo agradezco mucho eso, porque la verdad que sin el apoyo de ella quizás hubiera sido más difícil. Pero sí, yo creo que yo hice algo que fue muy importante, que fue nunca perder el rumbo y saber qué era lo que quería, porque la verdad que ese fue mi sueño desde pequeño. Quizás no fui el mejor estudiante, pero con esto no quiero decir que no es importante el estudio, claro que lo es. Pero también es importante estar en una familia que esté unida, y que ambos o que todos tiren para el mismo lado. Para mí no fue fácil, porque muchas veces me hizo falta quizás el amor de padre, y muchas veces descuidaba algunas cosas producto de mi misma juventud, pero definitivamente que lo mejor hoy por hoy o todo el tiempo siempre ha sido llevar ambas cosas de la mano, el estudio y el fútbol. Es lo normal y es una reacción natural del alma cuando hace falta papá, que el corazón se llene de rencor, se llene de resentimiento. Claro. No considero que una persona que desarrolle eso ante la ausencia de un ser tan importante como el padre, en su momento la ausencia de papá le generó resentimiento, rencor, el saber que papá no estaba presente, que por la ausencia de él quizás se vivían algunas situaciones económicas difíciles. Sí, definitivamente que en algún momento lo sentís. Yo recuerdo que, bueno, él se perdió muchas etapas, incluso de mi carrera profesional. ¿Y él estando en Honduras o estando aquí en Estados Unidos? Estando en Estados Unidos. ¿O él estaba acá en Estados Unidos? Sí, se perdió muchas de las etapas, digamos, de mi prime, como dicen ahora, que no las pudo ver, porque antes también no había mucho acceso a internet y era un poco más complicado, había que pagar para ver partidos si estabas en Estados Unidos para poder ver algún partido en Honduras. Entonces es complicado, pero sí, en algún momento sentí eso, porque la verdad que quizás llega a ser hasta una irresponsabilidad de los padres de dejar quizás muchas veces a los hijos hacia la deriva, pero bueno, con el tiempo todo se va sanando
y afortunadamente tengo a mi papá hoy por hoy. Logramos quizás hablar un poco de todo lo que pasó, pero sí, definitivamente que lo mejor es crecer con ambos padres en el hogar. Y yo creo que esa etapa todos les hemos vivido. Todos los seres humanos experimentamos 3 traumas en la niñez: abandono, rechazo y vergüenza. Todos. Con papá presente o con papá ausente. Todos enfrentamos esos 3 traumas: abandono, rechazo y vergüenza. Y yo creo que cuando uno se convierte en padre, todo eso se sana. Claro. Porque uno se encuentra a esa gran y difícil tarea donde uno dice, wow, ahora yo también tengo la oportunidad. Y a veces uno no sabe si va a atinar, si va a lograr llenar las expectativas. ¿Cuándo se reencuentra con su papá? Bueno, yo me reencuentro con él ya siendo el Flaco Pineda. Ya siendo el Flaco consagrado en el centro del campo del Olimpia. Sí. Acá me imagino, en una gira por acá o algo. En una gira. Ya estaba en la selección mayor yo. Él fue a verlo a una concentración. Sí, a una concentración, correcto. ¿Y cómo fue el momento? Me imagino que emociones encontradas, sí, parte alegría, parte ver cómo le digo todo lo que me ha causado, ¿no? Exactamente, sí, todas esas cosas pasan en cuestión de segundos. Y bueno, de ahí para acá, pues, todo cambia, pero sí fue un impacto grande para mí después de tantos años de no verlo, de repente que me aparezca así por así. No fue fácil para mí, quizás tenía alguna molestia por ahí, pero bueno, al final uno va creciendo, se va haciendo adulto y bueno, todas estas cosas hay que superarlas, superarlas, correcto. Sí. Creo que el rencor y el resentimiento es tomarse un veneno uno y esperar que el que se muera sea el otro. Es malgastar la vida. Flaco, ¿se acuerda cuando recibió su primer salario como futbolista? ¿Cuál fue el primer salario? ¿Se recuerda de ese momento? Sí, claro, yo creo que todos nos recordamos de ese momento y de hecho es una pregunta muy, muy usual que se la hagan a los futbolistas. Sí, la verdad que fue, bueno, ya estando en Olimpia, obviamente, ya cuando había firmado mi primer contrato, para mí algo inusual, tener un sueldo después de venir prácticamente de ser un muchacho jovencito. Y sí, siempre esos momentos no se olvidan porque son, digamos, es el inicio de algo que has trabajado y de algo que sabes que te lo has ganado con mucho esfuerzo. Cuando Flaco firma contrato con Olimpia, se muda de San Pedro siendo un joven de 16 años, 17 años, llega a vivir a la sede. Sí. Sí. Me imagino yo que en aquellos tiempos coincide con Cristian Santamaría. Correcto. Es contemporáneo suyo. Sí. Eduardo Arriola, Wilmer Velázquez. Eduardo Arriola. Néstor Peralta. Eran de Fabio Ulloa, ¿puede ser? Sí, Fabio llegó un poquito después. Un poquito después, ¿no? Marlon Hernández. Marlon Hernández. Sí, todo ese grupo estaba en la sede como prospectos. Claro. Esperando su chance, su turno para debutar, por decirlo así. Sí, yo me encuentro con todos ellos en Tegucigalpa y bueno, algunos de ellos ya jugaban. El caso de Wilmer, que es un poco mayor, Wilmer ya tenía minutos en el equipo, pero sí, la mayoría de los que se encuentran en la sede son porque son promesas que están en observación, digamos, para quedarse en el club. En ese tiempo, estando usted ahí en la sede, no sé si coinciden esas 2 semanas que Carlos Pavón esté en la sede o fue antes o después? Fue antes. Pavón llegó un poco antes de que yo llegara. Ok, so cuando usted llega, ya él se había ido, sí. Ok. Sí. ¿Qué recuerdo tiene el momento del debut? ¿Quién tenía el Olimpia en ese momento? ¿Chelato? ¿O Julio? Mi debut es un poco confuso, porque yo debuto en un torneo de Copa. Ok. En un torneo de Copa, el equipo lo tiene Chelato, pero Chelato dice que quiere descansar y dice que no quiere dirigir ese torneo de Copa porque no le pone quizás mucha importancia o porque solo son jovencitos, entonces se lo da a Alberto Chedrani.
Chedrani. de San Pedro Sula, y Chedrani lo dirige el torneo de Copa. Y yo ahí me pongo la camisa de Olimpia por primera vez, en un partido por puntos, por decirlo así, pero fue en un torneo de Copa. Ok. Yo no lo tomo como oficial eso porque Sí, debutar es en liga. para mí debutar es en Liga Nacional. Entonces yo debuto en sí, ya un partido oficial en primera división con un uruguayo, Stanislao Malinowski. Claro que sí. Pero fue la segunda etapa de él que vino a Honduras, Claro. porque él había venido en los 80. Sí, claro. Obviamente ahí no estaba en el equipo yo todavía. Claro. Pero después vino como a mediados de los 90. Vino en el Sochelato 95. deja el equipo y lo agarra Stanislao. Exactamente. Y Entonces, usted debuta con él. con él debutó. ¿En qué partido? En el Olimpia Real Maya, Olimpia Real Maya, en En Ciguatepec, en Tegucigalpa. en Tegucigalpa. Jugamos de local, unos nervios tremendos, pero ¿En qué minuto entra? no, yo entro de titular. O sea, usted debuta en liga de titular. Son titular. palabras mayores. Flaco. Sí, porque normalmente los jóvenes entran, Debutan al minuto 80, entran 85. 5 minutos, el siguiente partido les dan 2 o no los meten, lo llevan como un proceso que no es fácil. No quiero dudar de su capacidad porque soy testigo de su capacidad. Pero ¿qué hace que sienten al contención? Porque me imagino que fue jugando de contención, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Qué hace que sienten al contención titular y lo metan a usted? ¿Se lesiona o qué pasa? Hay un par de casualidades casualmente. De buenas casualidades. Porque ¿qué no pasa es que en la vida? fácil, no es fácil que un joven debute siendo titular. Claro. Y a esto hay que sumarle que debuto siendo titular y no paro de jugar. O sea, dije yo, no, seguramente solo voy a jugar el primer partido. Juego el segundo, jugué el tercero, jugué el cuarto, jugué el quinto, el sexto, me tiro toda la primera vuelta. Y dije yo, bueno, ahora seguramente no me saca nadie. O sea, después de que usted hace la primera vuelta, usted dice, usted se apodera de usted, aquí Sí. no me saca nadie. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que yo debutara? Normalmente cada final de torneos, el jugador experimentado o el que ya tiene un nombre ganado, siempre se pone los moños, como decimos en Honduras, Claro, porque quiere ganar más. claro, Entonces se pone renuente y no quiere firmar. claro. No quiere firmar porque quiere que le aumenten o porque quiere esto, quiere lo otro. Entonces, el titular no quería firmar. Estaba con ese tira y escoge con Con el equipo. con la directiva. El suplente se enferma. O sea, usted no era el No, primer yo suplente. era el cuarto. Ay, Dios mío. Es que eso es la historia interesante. Yo soy el cuarto porque soy un cipote. Claro. Entonces está el titular, está el suplente y está un tercero antes que yo. Yo soy el cuarto porque yo estoy probándome. Yo soy el cipote que va llegando y que el que menos tiene posibilidades. Claro. Tendría que pasar algo extraordinario como lo que pasó para que yo debutara. Entonces el titular no quiere firmar porque quiere más dinero. El segundo se enferma. Se enferma. El tercero lo prueban. Lo prueban y le da no sé, una de nervios que el tipo no puede ni Se bloquea. pararla. Sí. Ay. Entonces, ¿qué queda? No podemos jugar con 10, haber dicho seguramente el entrenador. No puede jugar un partido con 10, tiene que jugar 11. Bueno, sí puede, pero nadie lo va a hacer. Claro. Entonces, bueno, si probé al tercero y andaba pero asustado, no podía pararla, era un desastre, dijo, bueno, vamos a meter a este cipote a ver qué pasa. Prueban al cipote y el cipote no volvió a dejar entrar a ninguno de los 4 después. Me tiré el primer partido, me tiré el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo sabía de la primera vuelta, dije yo, es más, al que no quería firmar, le dijeron, andate, ya tenemos el sustituto. Haz lo que quieras. Andate. Y aquí hay un 8 de temporada. Te puedes ir. Al segundo lo dejaron y al tercero lo cortaron. Al tercero le dijeron, arregla tus problemas emocionales que ya Al nosotros tercero lo resolvimos. cortaron. Entonces, ¿qué pasó? El que era segundo, el titular, terminó siendo mi suplente. ¿Qué era quién? Era Eric Fu, Eric Fu. un tipo ya experimentado. Claro que sí, lo recuerdo. Y yo no volví a dar posibilidad ahí. No volví a dar, gracias a Dios anduve muy bien cuando me probaron y no volví a darle chance a nadie. Fueron
fueron como 10 años que no. 20 torneos. Claro. Eso dice la estadística. Sí, 20 torneos consecutivos apoderado de la contención del León. Desde que me dieron esa posibilidad. Pero acá hay algo que es muy importante. A mí me había costado llegar ahí por todo lo que ya conté antes. Claro. Entonces yo sabía que esa era mi oportunidad, esa era la oportunidad de mi vida. Era el boleto a París. ¿Era ese o no era otro? Exactamente. Dije yo, si hoy no la hago, esto va a estar difícil. Porque jugar en Olimpia no es fácil. No, aquí pasa. No es fácil. Nunca ha sido fácil, pero fácil. que el momento era un Olimpia. Nunca ha sido fácil. Entonces, afortunadamente, yo creo que Dios ya tenía eso para mí por todo lo que pasó. Es increíble que 3 tipos que están antes que vos, ninguno la haya podido hacer por diferentes motivos. Claro. Y me dan la oportunidad, y esa oportunidad dura 20 torneos. O sea, fue increíble. Esa es la anécdota, por ejemplo, que tengo. Y hay algo curioso y divertido en ese debut, que como nadie esperaba que yo jugara, yo no tenía tacos. Yo no tenía implementos. Flaco, espérenme. Usted iba a jugar un partido oficial y usted no tenía tacos. No tenía tacos. Wow. No tenía tacos. Porque normalmente ya a nivel profesional, quien los carga es el utilero, claro, el que se le llama utilero. Claro. Él lleva 5 o 6 pares para cada jugador. Para cada jugador de los que se supone que van a jugar. Exactamente. Entonces yo no estoy ni contemplado. Yo llego al camerino y todo el mundo, ¿y ahora con qué vas a jugar? Entonces, claro, como hay jugadores de mucha experiencia y jugadores, sobre todo en Olimpia, que hay jugadores de mucho nivel, entonces hay números de zapatos de todo tipo. Porque hay tipos que... Desde los alemanes, claro, calzan 13 hasta los 7. Exactamente. Entonces, claro, en esa cantidad de zapatos empecé a buscar un número que me pudiera quedar. Ninguno me quedó perfecto porque yo calzo grande. Y el único que me logró quedar fue el de Gilberto Yergut, que estaba en el Olimpia como figura, como capitán, como líder. Y obviamente tenía, mínimo andaba 5 pares él. Y así a casi todos los jugadores titulares, mínimo, el que menos lleva son 3 pares. Entonces había que encontrar un par. Entonces me medí unos de Gilberto, que por cierto me quedaban grandes, y con esos debuté. Entonces usted debuta en Liga Nacional con los tacos de tacos prestados de Gilberto Hierro, que por cierto me quedaban grandes. Qué impresionante. Me quedaban grandes. Me pide disculpas Osman Madrid y la directiva por el hecho que pasó, pero nadie lo espera. Claro. Nadie lo espera que el día miércoles de esa semana que hacen las pruebas de fútbol para ver quién es el que va a salir titular, nadie espera de que yo pueda aparecer, si hay otras opciones antes que yo. Claro. Entonces, obviamente ya para el día lunes, eso fue un domingo, ya al día lunes yo ya tenía mis... 5 tacos. Sí, ya tenía mis tacos a mi medida y bueno, son los que al final pues termino usando, pero sí, es una anécdota que la he contado un par de veces y es muy curiosa, la verdad, porque fue algo que yo creo que no le pasa a muchos, la verdad. Flaco, ¿usted juega el partido contra México en el 96 en el Morazán? Claro que sí. ¿De titular o de suplente? No, de titular. De titular. Cuando usted comienza a involucrarse en la selección mayor, que obviamente está jugando en la selección mayor, pero todavía es sub-23, si no me equivoco, ¿no? Claro. ¿Usted también llega a la selección y se adueña de la titularidad? Sí. Yo, bueno, gracias a Dios, yo nunca, quizás en mi etapa ya de veterano, ya para retiro, pero siempre donde llegué fui titular. Yo estoy en Olimpia y solo juego un año, que fue ese de mi debut, y el segundo año ya estaba en la selección mayor yo, siendo todavía sub-23. Entonces me pasa todo tan rápido. Claro. Me cuesta el inicio, pero ya una vez yo llego, se me da todo una cosa tras otra. O sea, pero obviamente mis actuaciones,
mis resultados iban haciendo que eso se diera, porque tampoco es fácil. Pero yo fui, cuando estuve en Sub-23, fui de los más destacados, y entonces eso me ayudó para que rapidito pudiera estar en la mayor. Porque yo solo jugué un año en primera división y el siguiente año ya era seleccionado mayor. Claro. Y toca, No, digamos, toca hablar algo muy importante también. Le toca ser titular en una selección con base motagüense. Bueno, yo juego una eliminatoria más atrás todavía, Más atrás, ¿no? que es la de que se le gana por primera vez a México. Sí, que es la eliminatoria de Francia Sí, 98. sí, no, ahí estábamos, es más, había más del Olimpia en ese Había más, sí, la generación que es base motagüense es la que juega la eliminatoria para Corea Corea y Japón. Correcto, ¿verdad? Corea y Japón. Y usted, obviamente, se adueña, ya es experimentado. Claro. Pero yo sé que no era fácil porque era Primi con toda su, Exacto, con toda con su todo su rosca correcto, motagüense, correcto. que era un equipo que jugaba Sí. como el Barcelona, por así vamos decirlo, a decir que ligando eran las buenos jugadores distancias. también, eran buenos jugadores también, o sea que, pero yo debuto una eliminatoria antes Claro. y Que también la tenía Primitivo, esa que también la tenía eliminatoria, ¿no? Primitivo, que eran sus primeros años de Primitivo como entrenador, y yo era prácticamente el jugador más joven de esa selección. En el medio estaba usted, Amado, Alex Pineda Chacón y Alex Pineda. No, es que era un y Cristian lujo. Santamaría. No. Ese era el medio campo de nosotros. Era un Éramos lujo. 3 olimpistas y Amado. Y Amado, claro. Sí. Y adelante, Nicolás Suazo Y Enrique Renao. y Enrique Renao. La banca Carlos Pavón, Carlos Pavón. Bennett, Tyson. Tyson. Sí. Da hasta ganas de llorar cuando uno escucha los nombres de, Sí, sí, sí. de los nombres de los jugadores. Esa fue la eliminatoria de la para selección Francia anterior. 98. Claro. Sí. Flaco, le toca a usted, debuta en el 94, se va del Olimpia en el 2004, ¿cierto? Sí, me voy para Uruguay, Para Uruguay al River Plate. a River Plate. ¿Cómo es la experiencia en River Plate de Uruguay? Muy buena, la verdad que la idea de ir a Uruguay era más que todo buscar un trampolín para poder dar el salto a otra liga más importante, por decirlo así. Yo ando muy bien ando muy bien cuando estuve en Uruguay, tuve un torneo muy bueno, pero al equipo no le fue bien. En lo individual yo tuve un buen año, pero el club no la pasó muy bien, sufrió mucho, no tuvo un buen torneo y eso al final pues digamos que me termina afectando, porque una golondrina no hace verano. Claro, me cuentan por ahí informaciones que tengo que suena el teléfono y hay una llamada del Peñarol de Uruguay, del grande del fútbol uruguayo. Así es. ¿Qué pasa? Que me dicen que los nervios le tiemblan a José Luis Flaco Pineda. O cuénteme la verdad, pues a lo mejor me malinformaron. ¿Qué pasa que no se concreta la llegada suya al Peñarol? Bueno, cuando yo estuve en River Plate, como el equipo no anduvo tan bien, fueron 2 torneos que el equipo anduvo de regular para abajo. Yo tomo la decisión de volver al Olimpia porque siento que en Olimpia peleo títulos y en River estoy como sufriendo mucho. Claro. Entonces decido volver a Olimpia. Digo yo, no, mejor voy a volver a Honduras, Olimpia, porque allá soy líder, soy capitán, soy estrella. sí, exactamente. Entonces decido volver a Olimpia porque no la estoy pasando bien ahí, no estoy disfrutando. Y para jugar fútbol hay que disfrutarlo, la Claro, verdad. claro. Entonces, cuando yo me vuelvo a Olimpia, vuelvo a sentirme como en casa, como pez en el agua. Y ahí es donde viene la llamada de Peñarol. Porque yo había andado muy bien, entonces ellos se habían fijado en mí. Esa es la temporada donde había llegado Robert Lima, si no me equivoco también, ¿no? Creo que fue un poco antes. Un poco antes. Y quien había estado para ese año ahí era Edgar Álvarez. O Edgar Álvarez. Edgar claro. Álvarez, que tuvo un paso Fugaz por Peñarol como trampolín para irse para el Cagliari. Entonces, yo increíblemente, no sé, esas cosas de la vida, decido decirle que no a Peñarol. Le dije que no. Mira, pensarlo bien, lo que estás diciendo nos parece increíble que nos estés diciendo que no a nosotros. Cuando somos el equipo número 1 acá, el equipo que exporta y toda la cosa. Pero no sé, como no había disfrutado de ese tiempo que estuve ahí, no sé, mi estado de ánimo no era el mejor y terminé diciéndoles que no.
Y yo creo que uno de los errores, digamos, hoy me lamento, por ejemplo, de esa mala decisión, porque ya prácticamente pasó por mi decisión, porque mi representante me estaba diciendo, no nos puedes estar diciendo esto. Lo que estamos escuchando no lo podemos creer. Pero yo estaba convencido de que me quería regresar a Honduras y prácticamente fue una decisión mía y la verdad que sí me lamento porque pudo haber sido una experiencia linda haber estado en ese equipo. Flaco, saliéndonos un poquito del tema futbolístico y hablar un poquito también de cosas personales, se corre el rumor y la bulla de que el jugador es mujeriego, el futbolista es mujeriego. Obviamente tiene las chicas, las jovencitas detrás. Claro. Cuesta mucho encontrar una mujer que se arriesgue a convertirse en la novia o en la esposa de un futbolista sabiendo toda esa fama que tienen los jugadores. Sí, generalmente el futbolista se hace de esposa bien joven. Claro. Entonces, yo creo que ese es un error. Porque quizás, como dicen hoy en día, el proceso. Ya cuando llegas a tu prime. Me gusta esa, Flaco. Cuando llegas a tu prime, ya hay otras posibilidades. Ya ves otros niveles, otras cosas. Y ya es too late, como dicen aquí. Pero entonces, espéreme, entonces, yo quiero entender esto. Usted lo que me está queriendo decir que el futbolista se casa jovencito porque la del proceso quiere amarrar a ese tipo porque huele que ese man va a ganar plata y si no lo amarra en ese momento, no lo amarra. Es una posibilidad. Ok, ¿usted se casa a qué edad? Bueno, yo no me casé tan joven. Tan joven tampoco, 25. Ok, atención futbolistas jóvenes que me están escuchando. Si quieren llegar lejos, aprendan del Flaco. No se casen jóvenes. Sí. Tienen que dar un poquito más de tiempo porque si no se van a quedar con la del proceso. No, lo que pasa es que... Y a veces después hay otras expectativas y ya tiene que cargar uno con la del proceso. Exactamente. Entonces es complicado y ahí terminas armando unos relajos que después te lamentas. Entonces hay que tener siempre esa paciencia, esa tranquilidad porque... ¿Usted se casa a los 25 y ha sido su matrimonio de siempre? Sí. Bueno, estuve muchos años casado. Actualmente estoy divorciado. Ok. Pero ya cosas después del fútbol. Sí, ya después del fútbol, sí. Ok, entonces vamos a hablar. En ese momento usted está divorciado. Sí. Ok. ¿Soltero o no? Sí, estoy soltero. Sí, ok. Bueno, también, cualquier cosa, quien vaya a ver este podcast. El mejor contención del fútbol hondureño está soltero en este momento. José, y una vez ya casado el futbolista, le cuesta ser fiel, le cuesta mantener ese pacto con quien se casa, porque yo sé que el asedio es mucho, sobre todo en un país como Honduras, que quizás hoy ya Honduras tiene una industria de televisión. En aquellos años no existía la industria de la televisión. La industria de la televisión era uno solo, Salvador Narrala, no había nadie más famoso. O sea, las únicas personas famosas en aquel tiempo en Honduras eran los futbolistas, o sea, todo el mundo estaba atrás de ustedes. O sea, era difícil ser fiel Yo creo que en todo tiempo fue difícil. Sí, ¿verdad? Sí, en todo tiempo fue difícil. Lo que pasa es que es una carrera que se presta para muchas cosas. Claro. Porque tenés la posibilidad de ser conocido, de ganar muy bien. Estás en una etapa de tu juventud que ves todo color de rosa, entonces no es fácil, sí, no es fácil, la verdad que es complicado, hay muchas tentaciones, pero la verdad que cuando se quiere se puede, pero si la pregunta es difícil o es fácil? No, es muy difícil, claro. Definitivamente. Claro. José Luis, se ve mucho que hay muchos jugadores que no aprovechan su oportunidad en el fútbol. La carrera no es tan larga, son 10, 15 años máximo con buen suceso. Que pasan rápido, sí. ¿Verdad? Y cuando se está en el prime, hay muchos jugadores que viven la movie, gastan su dinero. De hecho, hasta a nivel internacional me dio lástima pasa mucho. Ver a Rodinho preso en una cárcel de Brasil, dirigiendo un equipo de fútbol, no supo
manejarse. Bueno, Sí. Maradona, uno de los mejores futbolistas El del mismo mundo. Adriano. Adriano, metido en las favelas allá en Brasil. José Luis el Flaco Pineda, ¿considera que se administró bien financiera y económicamente? Quizás no terminé como quería, pero tampoco terminé mal. Ok. Digamos que para haber tenido, para no haber tenido, digamos, ese cocheo, no sé cómo, esa orientación que quizás te pueda dar un padre, Claro. un buen consejo, una cosa, yo creo que pudo haber sido mejor, sí, pero también pudo haber sido peor, porque yo Claro. tengo amigos que quizás yo jugué con ellos y tengo algunos amigos que están muy bien y tengo otros que están muy mal. Entonces yo creo que yo quedé ahí en medio, porque también creo que en el mundo ese de vicios y eso fui muy alejado a eso y quizás eso me ayudó quizás a pensar un poco, pero no, definitivamente que si hubiera tenido quizás una educación financiera, por decirlo así, o un consejo de un hermano mayor que no lo tuve, Claro. o de un papá que te estuviera fiscalizando, por decirlo así, Claro. quizás hubiera tomado algunas decisiones mejores. Mejores, claro, pero totalmente. también pude haber terminado peor. Entonces Claro. yo creo que quedé bien, Qué quizás bueno. no como quizás como no como hubiera querido, pero tampoco mal. Entonces yo creo que quizás mantuve ese equilibrio. En comparación con la actualidad, sí sé que eres es un hombre de fútbol y usted habla con futbolistas actuales en activo. ¿Es grande la diferencia de lo que se ganaba antes a lo que gana un futbolista hoy? Es relativo. Es relativo, ¿no? Es relativo. Yo recuerdo que yo tengo amigos que son exfutbolistas, que jugaron quizás en los 80s, y hablo con ellos. Porque yo tengo amigos que no fueron contemporáneos míos, pero los he conocido en el mundo del fútbol. Por ejemplo, una vez me presentaron a José Antonio Hernández, que jugó antes que yo en los 80s, Javier Flores, el Potrillo. Yo hablo con ellos cómo eran sus tiempos. Y he hablado con algunos que también jugaron en los 60s. Y en todo tiempo en el fútbol se pagó bien, en todo tiempo, porque es relativo, los Claro. tiempos van cambiando. Claro. Y yo, por ejemplo, cuando yo estuve en Olimpia, yo ganaba muy bien. Y estamos hablando 15 años atrás, 20, no sé. Claro. Entonces yo creo que en todo tiempo se ganó bien, todo va más caro, pero... Los pero salarios ganamos. sube el Exactamente. costo de vida. Yo creo que el fútbol fue bien pagado en todo momento porque tengo amigos con los que hablo y ellos me hablan de que en sus tiempos ellos ganaban muy bien. Sueldos que no ganaba una persona promedio. Entonces yo creo que el fútbol siempre fue bien pagado. Yo creo que todo está en saberlo administrar y pensar quizás a futuro, porque muchos jugadores no lo hacen. Claro, viven el día a día. Correcto. Flaco, ¿mejor amigo suyo dentro del plantel del Olimpia? Es que yo jugué con muchas generaciones. Yo jugué quizás en toda mi etapa como jugador de Olimpia, tuve diferentes generaciones, pero yo tuve muy buenos compañeros. Yo creo que todos los jugadores que yo me encontré en Olimpia fueron muy leales, la verdad, un equipo que no es problemático, un equipo que es una familia, y la verdad que siempre tuve muy buenos compañeros. Hablo del caso de Juan Carlos Espinosa, que fue cuando yo iniciaba en Olimpia, él estaba prácticamente ya De retirada. ya de salida, pero alcanzamos a jugar. Me pareció un tipo Con Naún jugó más, ¿no? con aún jugué más, correcto. Luego vino otra generación que era de Arnold Cruz, de Alex Pineda, de Cristian Santamaría. Luego también agarré otra generación que fue la de Wilson Palacios, la de Maynor Figueroa, la de Henry Thomas. Entonces yo coincidí con varias generaciones y la verdad que siempre tuve muy buena amistad con todos los jugadores que llegaron ahí. Pero no hubo uno como que fue con el que... Mi hermano, por decirlo así. Su hermano, con el que trascendieron más allá del fútbol, con el que salieron juntos, las familias se relacionaron. ¿Hubo algún jugador en ese sentido? Con Wilmer Velázquez. Con el Matador. Sí, con el Matador. Con el Matador siempre fuimos muy buenos amigos.
Y la verdad que mi respeto para él, un grandísimo compañero y obviamente un gran jugador. Wilmer Velázquez, de San Alejo, De Atlántico. San Alejo, correcto. Lo recuerdo también. Sí. En la selección, ¿quién fue ese jugador, por así decirlo? Wilmer Velázquez fue dentro del Olimpia, dentro de la selección. ¿Hubo algún jugador con el que hubo esa conexión así? Yo tuve de compañero a Maynor Suazo. Al Pungui. No. Maynor Maynor Suazo, Suazo. la maravilla. Sí, la maravilla, claro. Sí. Jugador de maratón. De Colina, en Alemania. Exactamente, correcto. Del Salzburg, de Alemania Salzburg, también. sí. Y él llegó a Olimpia también en un tiempo. Lo llevó Ernesto Luzardo cuando estuvo dirigiendo al Olimpia. Un paso fugaz, pero llegó. Con Maynor pasó una situación. Maynor y yo éramos competencia en la selección. Claro. Él era contención y de los buenos, por cierto. Y Maynor jugaba en el Salzburg de Austria. Claro. Él lo repatriaban. Cada vez que jugaba la selección, Maynor venía de Austria a la concentración de la selección. A chupar Yo banco. jugaba en Olimpia y yo era el titular jugando en la liga hondureña y Maynor viniendo de Europa. O sea, lo hacía montarse en ese sí, avión 12 horas para que chupara banco. La verdad que no, me imagino que era una situación incómoda para Maynor porque él sabía el jugador que era. Pero qué excelente que a pesar de que él sabe de que por su culpa tiene que montarse 12 horas, dormir en un aeropuerto, pero qué hermoso que lograron tener esa relación de amistad. Sí, bueno, yo siempre le dije, mi hermanito, y la verdad que nunca hubo un celo, a pesar de que jugábamos en la misma posición, nunca hubo un mal gesto, una mala cara, después de que se echaba hasta Flaco, 15 horas de vuelo. Yo sé que usted tiene que hablarlo con modestia, pero yo no. Pero como dicen en Honduras, la tierra es plana, pero hay niveles. Y Maynor fue muy buen jugador y fue el extranjero, pero o sea, no había comparación, la verdad. O sea, lo hablo como aficionado. Y me gustaba el juego de Maynor, ¿no? Pero, un jugadorazo, Maynor era un jugadorazo, la verdad. Llegó a jugar hasta en el Colonia de Alemania, Maynor. Flaco, vamos a hablar algo que me toque el corazón, porque yo estuve ahí, ese 7 de octubre. 10 de la mañana, me recuerdo, llegué al estadio con unos amigos. Yo soy de Tela, viajé desde Tela en la paila de un carro. Llegábamos, era un niño, yo tenía 16 años con la ilusión, creo que hasta sin permiso de mi papá andaba. Y llegamos, necesitamos empatar contra Trinidad y Tobago para clasificarnos. Un empate nos valía. En el Olímpico. Octubre, una calor en San Pedro impresionante. Partido a mediodía. Desde que yo veo que Honduras sale con camisa blanca y raya azul, digo, aquí hay algo que no me gusta. Yo soy muy místico en eso. Yo cuando la selección no está de blanco, no le tengo fe. Y cuando la miro que salen, uy, esto está raro. Esto no pinta bien. Y esto no pinta bien. Y en efecto, la calor, que no sé hasta el sol de hoy por qué ese partido se jugó a esa hora, porque no era la última fecha. No era última fecha. Yo todavía no sé por qué ese partido se jugó a las 12 del mediodía. La verdad que yo tampoco sé, creo que fue por temas de televisión o no sé por dónde habrá pasado. En realidad nunca tuvimos una explicación nosotros. Flaco, ¿qué rayos pasó ahí, mano? La verdad que es una pregunta que me hace todo el mundo porque, ¿Qué rayos pasó en ese partido? porque era una generación de jugadores fantástica que la gente habla que esa es la selección que debió haber ido al Mundial. Y pasar a la siguiente ronda. Porque estábamos todos con una edad perfecta, por decirlo así. No estábamos ni muy jovencitos, ni muy veteranos. Entonces, sí, fue una pena, la verdad. No me explico yo qué pasó en ese juego. La pelota no quiso entrar. Y de remate, para colmo de males, este equipo hace una bajada a Trinidad y Tobago y nos mete un gol. O sea, una pelota que pierde Samuel Caballero. Ni en el peor de los escenarios te podías imaginar de que este equipo nos iba a ganar en San Pedro Sula. Si nosotros lo habíamos goleado en Trinidad y Tobago, 4 le habíamos metido. No habían ganado un solo partido. No, ellos estaban eliminados. Prácticamente nos hicieron nada más el desastre. Sí. La verdad que sí. Se ventiló en redes sociales y en un montón de cosas. Muchas cosas. Y le cuento, la verdad que uno como aficionado no estaba frustrado. Yo recuerdo, yo salí llorando, salí enojado del estadio.
no me lo podía imaginar. Y la única explicación, lo que pasa es que cuando uno mira el partido en vivo es diferente a cuando lo ve en televisión. Claro. En el momento en caliente, uno no recuerda que la pelota pegó en el poste creo que 8 veces. 7, 8 veces. 7, sí, 8 veces. Cuando uno ve el partido en vivo, uno no se acuerda de eso. Y comienza uno, les pagaron, se vendieron. México. Yo recuerdo que se levantó hasta un fuerte rumor que cuando ustedes le ganan a Estados Unidos en Washington, en el avión cuando vienen de regreso se suben dirigentes de la América, de México y la Federación Mexicana, y que en el avión decían eso, sobornaron al cuerpo técnico. Hay cosas que después cuando uno ve la repetición y uno dice, ¿cómo van a haberse vendido? Y le pegaron 7 veces al arco. Claro. Dice, se dijo todo eso, se dijo que el portero de Trinidad y Tobago tenía unos muñecos de brujería, de vudú en el arco. Sí, se habló. ¿Usted los vio o no los vio? No, yo no los vi. Usted no miró nada de eso. Y en el camerino dicen que habían cosas de vudú y de brujería en ese momento también. No miró nada de eso. Yo escuché todo eso, pero no me consta, pues vaya. Pero sí, se habló muchas cosas. Ahora, lo que yo le puedo decir a la gente es que, al menos en mi caso, haber llegado a un mundial no tiene precio. No, claro. O sea, yo no me hubiera prestado para algo así, porque eso es algo sagrado. Eso es algo que no te va a pasar 2 veces en la vida. Entonces no tiene precio eso. Sí, Por más que me ofrezcas el cielo y la tierra, yo creo que yo hubiera dicho, no, quiero ir al mundial. Sí, no. O sea, haber cantado ese himno y estar ahí era lo máximo. Entonces, yo creo que se dijo un montón de cosas, pero al menos en mi caso, yo no creo que haya pasado. Y si pasó, pues no me di cuenta realmente. No, pero es que es imposible que haya pasado. Sí, es imposible que haya pasado. O sea, que le pegaban al marco. Claro. Pavón la agarra solito con el marco ahí y la quiere asegurar, y de lo tan asegurado que... Oye, si este equipo hasta se queda con 10. O sea, este equipo le expulsan a un jugador, o sea, hasta con 10 se quedaron. O sea, el panorama estaba dado para que lo goleáramos. Sí, yo creo que por alguna razón que no entenderé. Ahora, escuché otra historia, que no sé si sea cierta o no, que esta me hace más sentido. Usted sabe que yo soy cristiano, soy pastor evangélico, que el Estadio Olímpico estaba reservado para una cruzada evangelística y que la selección iba a jugar ese partido en Tegucigalpa y que deciden pasarlo al Olímpico y suspenden el evento evangelístico. Y que los organizadores cristianos de ese evento, en su descontento porque les cancelaron, maldijeron y dijeron, solo por haberle quitado el estadio a una actividad evangélica, Honduras no va a ir al mundial. Escuché eso también. No sé si sea cierto o no, pero me hace un poco más de sentido. Si eso pasó, probablemente. Y quisiera conocer a esos pastores para decirles, mi hermano, hubieran hecho eso en otro lado. Sí, la verdad que sí. Yo esa historia no la conté. Yo la escuché, perdón. Yo la llegué a escuchar, y me hace sentido. Porque sí. Definitivamente, José, definitivamente, algo sobrenatural pasó, porque no es normal que en un partido 3 tiros libres peguen en el poste. Samuel Caballero pegó una. David y Pavón tuvieron unos mano a mano que era imposible que el portero la sacara. Y no sé, se habló también en Televisión Nacional que ustedes se habían quedado hasta las 4 de la mañana diciendo cómo se iban a dividir los premios de la clasificación al Mundial también. Que yo sé que tendría que haber sido otro rumor de tantos esos que se habló. Pero en fin, en mi caso personal, yo le decidí poner un hold al fútbol después de esa eliminatoria, sí, y no volví a ver fútbol hasta como 5 años. Fue un partido muy triste, realmente un partido muy triste, sobre todo porque era como el prime de toda esa generación. ¿Usted cree que no ha habido otra selección mejor que esa? No sé si hubo otra mejor, pero todos los jugadores que estuvieron, digamos, en ese proceso llegaron a ser referentes en su posición. O sea, dejaron la vara bien alta, como dicen, y ha costado superarlos. Claro. Si vemos nombre por nombre, es difícil. Iván Guerrero, Jocón Reyes, Samuel Caballero, Clavaquín, Amado. Es difícil, sí. La media es, usted jugaba con un 5-3-2, ¿no? Sí. Y en el medio estaba José Luis, el Flaco, Amado.
Rambo y Dani. Y creo que Dani era el otro y Rambo salía de la banca, si no me Sí. equivoco. No, pero por ejemplo en el partido contra Estados Unidos acá, que venimos a jugar que jugamos de visita, el Primi, yo le admiré siempre eso, que nunca tuvo miedo. Y hoy los técnicos ponen hasta 2, 3 contenciones. Recuerdo que para ese partido solo jugué yo. Y puso a Amado, puso a Dani y puso a Rambo. Has dicho, no tengo necesidad de marcar si tengo la pelota, seguramente, porque con esos 3 cracks, dijo, seguramente voy a tener la pelota. Así que normalmente jugaban ellos, que este era otro mediocampo prácticamente nuevo al que había tenido una eliminatoria antes. Claro. Pero muy buenos jugadores. Y estos jugadores como los que mencionamos, como Rambo, Amado, Dani, sí, han sido referentes en esa posición y uno los sigue extrañando, pues. Claro. El mismo, en la zona de ataque también, que teníamos a David, a Tyson, a Pavón, Saúl Martínez era una opción también. Entonces, son generaciones que han ido pasando. Yo creo que esa sí fue de los mejores, de eso no tengo duda. Y la gente se lamenta que no hayamos ido al Mundial de esa selección, porque en ese momento todos andábamos en los 25 años. No estábamos ni muy jovencitos, ni muy Sí, viejos. estaban en la mejor edad del Estábamos de futbolista. 25 años todos y yo también creo que esa quizás debió ser la selección que pudo haber hecho algo bueno si clasificaba al Mundial. ¿Usted jugó el proceso de eliminación para el 2006 o no? Sí lo inicié con Bora Milutinovic. Lo inició. Sí, A propósito, Bora Milutinovic en su momento dijo que José Luis el Flaco Pineda era el mejor volante de contención que él había visto. sí. Sí, yo lo tuve, un técnico de primerísimo nivel. Y no, un halago para mí que él se haya manifestado acerca de mí de esa manera. De hecho, cuando él llegó a la selección para ese proceso, yo era el capitán con él, porque yo lo había tenido como contrario, por decirlo así. Claro. Pero llegó el momento donde él fue mi técnico y la verdad que sí, mucho respeto para él. José Luis, yo quisiera hacer una pregunta que nos hacemos todos los hondureños. ¿Qué estamos pagando los hondureños? Que ya no tenemos los jugadores que teníamos antes. Bueno, yo pienso que la generación actual no es mala, pero quizás le falta un poquito más de compromiso, porque yo creo que si nosotros analizamos a cada uno de estos jugadores, todos juegan en equipos muy buenos, juegan en el extranjero. De hecho, si vemos el equipo titular hoy por hoy de la selección, todos juegan afuera, todos juegan en el extranjero y juegan en buenas ligas. Entonces no es posible que ellos estén en el extranjero y ya cuando se juntan como equipo, como selección, no anden bien. Yo creo que quizás le falta un poquito más de compromiso y aterrizar, saber que estamos representando nuestro país y dejar a un lado todo lo que lo rodea al futbolista, que son cámaras, y pensar más en el compromiso que tienen con la selección y con la misma gente. Yo creo que por ahí pasa, ser un poquito más humildes, por decirlo así, y tratar de comprometerse más para dar una mejor imagen cuando se representa la selección. Porque malos jugadores no son. ¿Será que estos muchachos están pensando más en un tatuaje nuevo, Sí, un arete más, un peinado quizás. extrovertido? Quizás, o qué voy a hacer después de que salga aquí. Yo creo que cuando uno viene a la selección es lo más importante. No hay que pensar en otra cosa. Yo creo que ese compromiso quizás les falta. Saber de que hay muchos hondureños que estamos hoy como aficionados pendientes de lo que ellos hagan. Entonces yo creo que eso ellos lo deberían de saber y deberían de comprometerse más. Por un lado por ellos y por otro por toda la gente, porque al final la selección nos duele a todos cuando Claro. le va mal. Usted es una voz autorizada en el fútbol hondureño, así que su opinión es muy importante. ¿Qué usted piensa que un partido de TikToker lleva más gente a un estadio que un partido de Liga Nacional?
Lamentable porque yo creo que el fútbol profesional en Honduras debería de estar todo el tiempo los estadios llenos. Bueno, hay que ver que lo de la Liga Nacional o lo del fútbol hondureño es continuo, es todos los fines de semana. Lo de los TikTokers quizás pasa muy esporádicamente entre un juego y otro, pero yo creo que sí debería de ser, debería de llevar más gente los espectáculos de Liga Nacional. En algo quizás está fallando. Bien por los TikTokers que lo pueden hacer, pero yo creo que la liga debería de preocuparse un poco más por tratar de acelerar más el fútbol. Hoy tenemos buenas canchas, yo creo que debería de implementar algo nuevo para tratar de llamar más la atención y que la gente pueda asistir en mayor número a los estadios, porque definitivamente que muchas veces hay clásicos que se juegan prácticamente a estadios vacíos, cosa que antes no pasaba. Claro. Y pasa solo en Honduras, porque yo veo que en otros países, a ver, hay quien dice no, que ahora las redes sociales han venido a entretener a la gente, pero usted va a Argentina y en Argentina hay un estadio vacío. Sí, en todos lados usted va a México y en México no hay un estadio vacío. Hay TikToker, por decirlo así. Exactamente. En todos lados, pero el fútbol interno no puede morir. Ese es, digamos, eso lo tenés que cuidar, porque es lo que domingo a domingo, fecha tras fecha, te saca de ese estrés, pues, que quizás has tenido una semana dura, que vas a ver a tu equipo favorito. Entonces yo creo que eso definitivamente que la liga debería de cuidarlo más, ese producto interno. ¿Qué piensa usted de algunos excompañeros suyos o futbolistas, aunque no hayan sido compañeros suyos, después de que terminan el fútbol, un partido político se acerca a ellos y obviamente es por ganar simpatía o aceptación en la población? O más bien le hago la pregunta puntual. ¿Incurriría en política el Flaco Pineda en Honduras? Bueno, uno nunca debe decir de esa agua no beberé, pero definitivamente que yo creo que la gente que está en el fútbol es de fútbol y los que están en política son políticos. Yo creo que hoy por hoy no está bien visto, vamos a hablar honestamente, por todo lo que ha pasado. Ha pasado, claro. Exacto. Entonces yo creo que hoy por hoy quizás no lo haría, pero la vida tiene tantas vueltas, pero yo creo que la gente que está en el fútbol tiene que quedarse donde está. Claro. Sí, pues ahí es donde realmente se le puede sacar mayor provecho o es donde puede ser más valiosa, por decirlo así. A estos años de su retiro, Flaco, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es su visión en este momento? ¿A qué le está apuntando? ¿Podemos esperar dentro de algún tiempo? Tengo en mis notas que ya tiene la certificación como entrenador de fútbol, sí, clase A. ¿Podemos esperar, Flaco Pineda, entrenador de fútbol? Sí, actualmente soy entrenador y obviamente que uno siempre tiene sueños, uno siempre quiere, digamos, mostrar o enseñar algo de todo lo que aprendiste en tu etapa o en tu carrera de jugador. Y sí, quizás más adelante por ahí se vayan abriendo algunas puertas para poder pues incursionar en el mundo de entrenador, sobre todo en la liga hondureña. Así que seguimos preparándonos para cuando ese momento llegue, pues estar listos, como dicen. Estar capacitados. Le voy a hacer unas preguntas, tiene que escoger una y otra, cortitas y al pie. ¿Listo? ¿Té o café? Té. Té. ¿Piscina o playa? Piscina. Piscina. ¿Ronaldo o Messi? Ambos. No, tiene que escoger uno. Messi. Messi. ¿Selección nacional o Olimpia? Es difícil esa pregunta, pero aquí no podemos dar un empate. No tiene, pero le dije al principio. Bueno, la selección nacional es el equipo de todos. Es el equipo de todos, selección nacional. Sí. Ok. José Luis, gracias de verdad por estar con nosotros en esta conversación que me la he disfrutado al máximo.
Jamás pensé en esta plataforma poder tener aquel icónico número 8 de la Selección Nacional y del Olimpia. Lo único que le hubiera pedido a la vida es que usted fuera del Real España. Lo único. Lo único. Y siendo sanpedrano, no sé, pienso que siendo sanpedrano y de Barrio Cabañas, algo de catedrático tiene que tener por dentro. Obviamente, sé que eso públicamente no se puede expresar, pero son cosas que yo pienso. Mirando a la cámara suya, dele un mensaje a todos aquellos jóvenes que lo escuchan, que quieren ser futbolistas y que quizás han escuchado, porque es imposible que quizás hayan visto de usted, pero que han escuchado todo lo que yo he dicho y lo que se habla en Honduras de José Luis el Flaco Pineda. Dele un mensaje a esas nuevas generaciones. Bueno, primero que nada ha sido un placer estar en Rincón Orgánico. Este podcast que ha sido muy interesante el día de hoy, la verdad. Tocamos temas muy bonitos, anécdotas muy buenas. Bueno, a los jóvenes decirles que si tienen un sueño o si tienen alguna cualidad, sea cual sea, que traten de explotarla. Déjenme decirles que los sueños se cumplen. Yo ya lo dije anteriormente, tuve el sueño de ser futbolista, me costó, pero lo pude conseguir al final. Yo creo que cuando uno tiene algún talento para algo, ya sea música, sea cualquier otro deporte, uno tiene que luchar por ese sueño. Así que yo los invito a luchar por lo que sueñan y que lleven de la mano siempre el estudio, siempre buscar de Dios, que es muy importante. Sin Dios no hay nada que nos pueda salir bien. Y la verdad que les mando un fuerte abrazo para todas las personas que están viendo este podcast y decirles que ha sido para mí un placer haberme dirigido a ustedes y poder pues hablar un poco sobre mi carrera. Así que muchos éxitos para todos en todo lo que hagan. Él es José Luis el Flaco Pineda. No puedo aprovechar la oportunidad. Se me olvidó hacer esta pregunta al principio, pero no la puedo dejar pasar. ¿Quién le puso el Flaco? Fue Gilbert Beltrán. Gilbert Beltrán. Hoy por hoy ya no está en el fútbol. Bueno, ya no narra partidos, pero... Sí, pero lo recuerdo, un comentarista de fútbol. De años, sí. Olimpista hasta la médula ya se liga. Es que él fue directivo. Fue directivo en Olimpia. Entonces, claro. Gilbert Beltrán fue el que me puso Flaco. Y bueno, obviamente después lo combina con Pineda. Recuerdo cuando lo escuché por primera vez, dije yo, ¿será así me van a decir todo el tiempo? Dije yo. Se me hacía raro la combinación, pero de tanto repetirlo se te va haciendo común. Y te cuento que hoy por hoy me encanta lo de Flaco Pineda. Cuando en un momento pensé que no iba a sonar bien, que le iba a disgustar, pero en realidad al final pues de hecho en todas las redes sociales aparezco como Flaco Pineda, así que al final pues me terminó gustando. Se quedó ahí. Creo que no me fue tan mal como a otros. Bueno, porque hay unos apodos bien feos. Espero que algún día, cuando finalmente se dé el debut del Flaco Pineda en el banquillo de su amado León, seguramente, en el Olimpia, Estadio Nacional lleno, y ya después de que toque las mieles de los éxitos, que estoy seguro que así como pudo hacerlo dentro del rectángulo, también lo va a poder hacer desde el banquillo, que vuelva en una oportunidad futura también a visitarnos aquí a Rincón Orgánico Podcast. Claro, ya desde hoy me comprometo, el día que estemos en esos niveles, volveremos. Así que, un gusto. Un abrazo, esto es Rincón Orgánico Podcast. Hoy estuvimos de lujo con José Luis el Flaco Pineda. Si no te has suscrito al canal, por favor, ve ahora mismo, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos contenido nuevo y atractivo, seas notificado. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este podcast. Ahora puedes compartirlo con tus amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y propósito para tu vida. Seguinos en las redes, en YouTube, Rincón Orgánico Podcast, en Facebook, Rincón Orgánico. Nos encontramos en el próximo episodio.